Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales. Una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevamente al programa Room Service en la Selva Global. En esta ocasión es una ocasión muy especial porque vamos a hablar sobre Venezuela y un tema muy sensible como es la reclamación del Esequibo, pero para mí es una inmensa satisfacción poder hablar tanto sobre Venezuela como sobre el Caribe. Sobre Venezuela porque fue un país que me acogió en su momento, me dio muchísimas oportunidades, entre otras, conocer el Caribe, y me permitió desarrollar grandes amistades. Y justamente hoy vamos a aprovechar una de esas grandes amistades forjadas hace muchos años para tratar un tema muy especial, que es el tema del Esequibo y sus repercusiones, particularmente en la actual coyuntura internacional. Yo voy a empezar por presentar a mi invitado de hoy. Como digo, es un amigo de vieja data, no vamos a decir de cuánta data, pero de vieja data, con el que hemos hecho muchas cosas en conjunto. Nos hemos movido mucho por el Caribe en distintas funciones y además hemos compartido la creación de una institución fundamental para nosotros, una institución gastronómica que se llama la Cofradía de la Muela Inclemente, de la cual estábamos hablando recién, y que nos permitió estrechar lazos además a través de comer bien y beber mejor. Bueno, dicho todo esto, sí quiero presentar al embajador Sergio Garavini, que es doctor summa cum laude en Ciencias Políticas por la Universidad de Roma,
y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela. Creo que fuimos la primer camada de doctorados en la Universidad Central de Venezuela. Y además ha sido fellow del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard y Fulbright Scholar, lo cual también lo compartimos. Yo no estaba como fellow, sino como visiting scholar en Harvard. Pero bueno, hay toda una trayectoria en común que se ha venido entrelazando en todos estos años. Y además, el embajador Garavini ha sido viceministro de Justicia y embajador en Guyana, Guatemala y Suecia, lo cual sí implica una larga trayectoria diplomática, muchas de las cuales esperemos que vuelque ahora en lo que vamos a analizar. Y ha tenido numerosas publicaciones, pero creo que las que más resaltan para el tema de hoy es un libro sobre política exterior de Guyana y Entre la soberbia y la incertidumbre, Venezuela, democracia y sistema internacional. Sadio, bienvenido a este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y por poder tener esta conversación entre nosotros dos sobre un tema álgido, que es la reclamación del Esequibo. Y en ese sentido, quizás lo que te pediría en principio, dado que muchos en la audiencia no conocen muy bien el tema, y cuando hablas del laudo arbitral, del Acuerdo de Ginebra, de qué sucedió después con la intervención o no de las Naciones Unidas hasta llegar a la Corte Internacional de Justicia, hay todo un proceso muy largo, pero me gustaría si muy brevemente nos puedes ubicar en el contexto de la reclamación de Venezuela de la zona del Esequibo. Bueno, primero, antes que nada, me da mucho gusto esta conversación con mi antiguo amigo Andrés, que por cierto se inició en profundidad precisamente en un viaje de investigación que hicimos a Guyana del año 78. Me acuerdo que precisamente yo iba por la Universidad Simón Bolívar y tú ibas por la Universidad Central de Venezuela. Y fue unos 15 días, creo, muy intenso, muy interesante, con una parada simpática en Trinidad, que yo creo que planificamos entre los dos que fuera exactamente en el periodo del carnaval de Trinidad. Así que... Tengo que advertirte algo. Ajá. Voy a leer unos cuentos después y uno de los cuentos se refiere a esa parada en Trinidad en el carnaval, pero Está no bien, estás identificado en el cuento, por si acaso. por si acaso, está bien, está bien. Conservás el anonimato. Mira, como tú dices, el cuento es muy largo porque empezó precisamente en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el Imperio Británico estaba en su digamos, en su momento de oro con la reina Victoria, finales de la segunda mitad del 800, que trató evidentemente buscando la salida el objetivo final de la Gran Bretaña en esa época era llegar a la fuente, no a las fuentes, al delta del Orinoco y precisamente, digamos, en ese momento también hubo una intervención de los Estados Unidos que empezaban a interesarse en el tema del Caribe. Recordemos que, por cierto, en el libro de Churchill, que hace la historia de los países de habla inglesa, menciona precisamente que en 1895 fue la última vez cuando los Estados Unidos y la Gran Bretaña estuvieron a punto de entrar en guerra, y el tema era precisamente el tema del Esequibo, o sea, una Gran Bretaña que quería cada vez más ocupar espacios que eran desde la época del Imperio Español de clara soberanía venezolana. Claro, con la independencia se transformó en venezolana. Pero en fin, eso era el inicio de un proceso muy largo en el cual los Estados Unidos y Gran Bretaña se pusieron de acuerdo en que fuera a través de un laudo, el laudo arbitraje 1899, reflejó la correlación de fuerzas. Esa es la verdad. Había un tribunal, el tribunal eran dos norteamericanos que tenían que defender a Venezuela en ese momento,
y dos de británicos y un ruso, por cierto, Frederick Martens, que sabemos por la historia y sus libros, etcétera, de jurista, que era claramente pro-británico en el sentido de que era miembro hasta de la Cancillería rusa y que había sido, formaba parte de los acuerdos entre Rusia y Gran Bretaña en el Asia, el famoso tema del gran juego, ¿no? De esa época, que era los dos imperios, el imperio británico y el imperio ruso, se encontraban en la zona de Afganistán e Irán, y ahí hubo acuerdos precisamente en ese año o en esos tiempos cuando el ruso estuvo totalmente a favor de la posición británica, que obtuvo el 90% del territorio. Eso por lo que atañe a 1899. Venezuela obviamente estuvo en desacuerdo desde el primer momento, pero no tenía la capacidad para poder actuar y para acercarnos definitivamente a la situación actual, porque si no el cuento histórico sería muy largo. En 1962, cuando la Gran Bretaña estaba empezando a descolonizar los países del Caribe, empezando por los tres grandes, o sea, Trinidad, Jamaica y Guyana, efectivamente Venezuela puso en la Asamblea General el tema de la reclamación del Esequibo, lo cual hizo que Trinidad y Jamaica se volvieran independientes en 1962 y en cambio Guyana tuvo que esperar hasta 1966 por el proceso de negociación que llevó al acuerdo, al llamado Acuerdo de Ginebra entre la Gran Bretaña, Venezuela y la participación del gobierno autónomo, pero todavía no independiente de Guyana, que firmó ese acuerdo. Y ese acuerdo es un acuerdo que habla de que tiene habla claramente que tiene que ser resuelto amistosamente entre las partes, y en el artículo primero dice que hay que buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia. Esa frase básica que Guyana, de todas maneras, desde 1900 empezaron las negociaciones entre Venezuela y Guyana en el año 66, y siempre su objetivo, el de Guyana, era decir: antes de hablar de soluciones prácticas, me tienen que demostrar que el laudo de 1899 es nulo y es inválido. O sea, irritó, que era la posición de Venezuela. Y en cambio Venezuela dice, el Acuerdo de Ginebra no se entendería si el objetivo fuera solo el laudo, porque cuando se habla de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, se está buscando una solución de carácter político, diplomático. Guyana insistía, y en cambio insistió durante toda la época de negociaciones, que primero el laudo. Y en un momento determinado, eso no quiere decir que durante toda la etapa de las negociaciones bilaterales, hubo un momento que es importante recordar. En 1977, el negociador venezolano Isidro Morales Paul, negociando con el canciller Fred Wills de esa época, logró que el gobierno guyanés, en privado, pero hay documentos que lo demuestran, aceptó la idea de conceder una rectificación de territorio entre 5.000 y 15.000 kilómetros cuadrados, pero imagínense, frente a la costa. Por lo tanto, ahora sería muy relevante, porque por la proyección en áreas marinas y submarinas, que como sabemos es muy rica en petróleo, y ofreció, eso es a cambio lógicamente de la factura petrolera. Recordemos que en ese momento Venezuela estaba en periodo de auge
por el precio del petróleo, su estabilidad política. En cambio, Guyana estaba bastante débil en términos económicos, socioeconómicos, y estaba dispuesta en ese momento a la posibilidad de un acuerdo de ese tipo a cambio de la interconexión eléctrica, a cambio de la factura petrolera, del arroz pagado a precios mayores, que por cierto, muchas de esas cosas el presidente Chávez en estos últimos años se lo ha dado, pero a Guyana a cambio de nada. Pero no se llegó a un acuerdo. Y aquí quizás quisiera decir una palabra sobre el tema de la negociación bilateral. Tiene un dilema muy grande, que es lo siguiente. Venezuela reclama las 2/3 partes del territorio que Guyana Correcto. considera suyo. Y cualquier concesión que Guyana podría dar, o como en el caso del 77 pensó dar, realistamente hablando, será siempre una porción reducida de ese territorio. Y obviamente a nivel bilateral es sumamente difícil que cualquier gobierno venezolano pueda aceptarlo sin pagar costos muy altos internamente, por obvias razones. Y por eso yo siempre recuerdo que el caso, todos los escucha argentino y chileno que tú tienes, debes recordar que en 1978 Argentina y Chile estuvieron a punto de entrar en guerra por el canal de Beagle y un par de islas que estaban en veremos, y la división entre el Pacífico y el Atlántico, y el laudo arbitral británico del 77 no había logrado el acuerdo, no había logrado resolver el problema, y el problema se resolvió a través de la mediación del Papa Juan Pablo II. ¿Y con esto qué quiere decir? Quiero decir que un tercero en estos casos, con autoritas, puede resolver problemas que son bilateralmente sumamente difíciles de resolver. Esto en cuanto al pasado. Ahora, si nos acercamos más, tú quieres, evidentemente, el Acuerdo de Ginebra, durante hasta el 2013, las negociaciones bilaterales siguieron con lo que se llamó desde 1989 al 2013 los buenos oficios. O sea, había un buen oficiante nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas, de acuerdo con las partes, que ayudaba a la negociación. Pero desde el 89 hasta el 2013, las negociaciones que hubo no llegaron nunca a nada. Siempre, en mi opinión, por el tema que les dibujé hace un minuto. Los dos gobiernos, durante todo este periodo, tácitamente, nunca lo dijeron, pero el status quo les convenía, porque evidentemente ninguno de los dos, recordemos que Guyana tiene la posesión del territorio, la posesión, la administración del territorio, mientras se resuelve el tema de fondo. Y en esto es muy importante recordar dos momentos históricos que hacen cambiar la situación. O sea, todos los gobiernos venezolanos, hasta el 2004, como una forma de presión sobre Guyana para negociar, se oponían a toda inversión de grandes transnacionales en el Esequibo, tanto en el territorio como en el áreas marinas y submarinas. Pero en el 2004, el presidente Chávez, en una declaración en Georgetown, rompió esa posición diplomática de Venezuela, diciendo que, bueno, de ahora en adelante Venezuela no se iba a oponer a las inversiones en el Esequibo con tal de que fueran positivas para el desarrollo de la región y de su población. Con esto entregó Venezuela
una de las pocas armas de negociación que tenía, porque cada vez que había una grande empresa transnacional que quería invertir en el Esequibo, Venezuela siempre lo trataba de inhibir, dando declaraciones que no reconocía, etcétera, sobre el tema. Entonces, y después en el 2007, Chávez da una declaración aún más grave desde el punto de vista venezolano, diciendo que la reclamación venezolana en el año 62 había sido básicamente la razón era porque los Estados Unidos, en ese momento de Kennedy, querían desestabilizar el gobiernito de izquierda de Cheddi Jagan en Guyana, pero ese gobiernito ni siquiera era independiente. O sea, pensar que Kennedy necesitaba de Venezuela que iniciara de nuevo la reclamación para desestabilizar a Cheddi Jagan cuando bastaba una llamada de Kennedy a Macmillan, que era el primer ministro conservador, por cierto, y aliado de los Estados Unidos, para decirle, mira, por ahora no le des la independencia a ese país hasta que no cambie de gobierno. Eso fue lo que pasó, por cierto. Pero la declaración de Chávez desestima, le quita valor, deslegitima la reclamación en sí. Tanto es así que el embajador guyanés en Venezuela, que yo conocí, Odin Ismael, que era un académico conocido, dijo en una entrevista al Nacional, el diario de Venezuela, diciéndole, bueno, si el presidente Chávez piensa así, debería dar un paso adelante y retirar el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias graves? Fue que el gobierno guyanés desde ese momento en adelante pensó que para Venezuela, o por lo menos para el gobierno de Chávez, el tema del Esequibo no era relevante. Y curiosamente, es a partir de 2007 que la Exxon entra en sus investigaciones y sus primeras inversiones en Guyana. Y eso es curiosamente el 2007, cuando sale de Venezuela, es el otro dato interesante. Chávez nacionaliza, estatiza la propiedad, o sea, las inversiones, mejor dicho, las concesiones que había dado a la Exxon en Venezuela. Así que en el 2007 sale de Venezuela la Exxon y curiosamente entra en Guyana. Y entonces, digamos que el 2007 es un año importante. Y el otro año importante, y con esto termino la primera parte, te dejo a ti la pregunta, es el 2013, cuando hay el primer incidente, un barco de una compañía norteamericana, Anadarko, estaba haciendo investigación sísmica en el área, en la concesión que Guyana había dado, la concesión Stabroek, que es una concesión en áreas, lógicamente, marinas, y es digamos, una concesión que evidentemente trazada por Guyana arbitrariamente, en el sentido que define como áreas marinas y submarinas del Esequibo y por lo tanto de Guyana para ellos, aún áreas que son claramente venezolanas. Frente a Venezuela tiene una fachada atlántica, pero con esta concesión que le da Guyana, que se llama Stabroek, que es la concesión, por cierto, que tiene la Exxon y la China National, la CNNOC, China National Offshore Oil Corporation, creo que se llama, que es la compañía estatal china. Sí. Exacto, es la compañía estatal china que tiene el 25% de esa concesión. Pero bueno, regresando, hubo un incidente en el cual la Marina venezolana detiene el barco y lo lleva a Margarita. Son barcos que cuestan $2 millones mensuales de alquiler y obviamente eso creó una situación que Guyana, justamente, eso fue en octubre del 2013, en diciembre del 2013 la canciller de Guyana
dice, bueno, hasta aquí llegamos nosotros con las negociaciones bilaterales, el status quo ya no es conveniente para Guyana, nosotros necesitamos una clara delimitación de las áreas marinas y submarinas y entonces vamos a pedirle al secretario general de las Naciones Unidas que queremos terminar esta reclamación de una vez y queremos ir a la Corte Internacional de Justicia, que era lo que siempre había querido Guyana. ¿Qué sucede? Que recuerden que el Acuerdo de Ginebra dice que si no hay acuerdo entre las partes sobre el medio de solución pacífica de controversia para resolver la controversia, el secretario general de las Naciones Unidas tiene el derecho de decidir cuál es ese medio. Y entonces ahí tenemos del 2013 al 2016 todo un periodo en la cual Guyana iba y decía lo que dije hace un minuto. Ya no queremos más negociaciones bilaterales, no hemos llegado a nada en 60 años y por lo tanto queremos terminar esto en la Corte Internacional de Justicia. Venezuela, y allí creo que fue uno de los errores más graves del gobierno actual, en cambio de decir, bueno, los buenos oficios no funcionaron, vamos a mediación, vamos a arbitraje exequo et bono. El arbitraje exequo et bono es un arbitraje político de solución entre amables componedores. No es un arbitraje jurídico, o sea, no es una decisión jurídica como la que está buscando Guyana en la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué hizo este gobierno? No, insistió por 3 años seguidos ante 2 secretarios generales, porque no uno, sino Ban Ki-moon estaba terminando su periodo, empezó Guterres, insistió en seguir con las negociaciones bilaterales asistida por el buen oficiante. Obviamente, ¿cuál fue la decisión de 2 secretarios generales, no de uno, 2, más el último buen oficiante, el noruego Dag Nylander? Todos estuvieron de acuerdo en llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Muy bien, tenemos un panorama muy claro con respecto al proceso en sí, cómo se inicia y cómo se desarrolla. Estamos en la situación teóricamente de que esto está en manos de la Corte Internacional de Justicia, pero saltemos un poquito para más adelante. En este contexto hay toda una decisión, por un lado un referéndum y posteriormente una elección local y municipal bajo el gobierno de Maduro, por el cual se declara el territorio del Esequibo como el estado de Guayana Esequibo, siendo que la administración sigue estando en manos guyaneses. Ahora, ¿qué tipo de análisis se puede hacer con respecto a eso? ¿Qué viabilidad tiene eso, siendo que por más que la capital de ese estado sea Tumeremo, en territorio venezolano, la administración sigue en manos guyanesas? Bueno, primero hay que decir que obviamente, o sea, el gobierno de Maduro no ha dicho repetidamente que desconoce que la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. O sea, dice, nosotros no vamos a reconocer lo que diga la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Y lo hace curiosamente presentándose. O sea, no reconoce, pero ha presentado papeles, ha nombrado un agente del Estado que ha ido para allá, etcétera. Inútil hablar de todo lo que fue el proceso en la Corte por ahora, pero dice, no reconozco. Y se fue por el lado de carácter político. Eso, como tú dices, hizo un referéndum al cual no fue mucha gente, por cierto, pero un referéndum en el cual se decía que no se reconocía la jurisdicción de la Corte y de allí y que se insistía en la reclamación que tenía que ser vía el Acuerdo de Ginebra, que ellos interpretan solo como negociaciones bilaterales. El secretario general, los secretarios generales no lo interpretan así también la Corte no lo interpreta así, pero entonces después hace un paso más, que es lo que tú decías. Se hace una elección en la cual votaron 2 municipios del estado Bolívar venezolano, pero se le ascribió
que ellos eran los votantes de la Guayana Esequiba. ¿Por cuál ficción? No me lo preguntes. Entonces esos dos se eligieron a un general, por cierto, del ejército como gobernador del estado Guayana Esequiba. Ahora, desde el punto de vista, como tú decías, es básicamente una ficción. En la realidad es básicamente, si me pides la opinión, era un problema de política interna. Ellos trataban de hacer ver, primero, que estamos haciendo algo en el tema de la reclamación. No solo eso, sino quizás contentar un cierto grupo pequeño de la Fuerza Armada que cree que de verdad este gobierno está tratando de hacer algo serio al respecto. Pero básicamente tratar también de que la población fuera a votar en las elecciones municipales de asamblea y de gobernadores, que fue, como ustedes saben, una elección en la cual fue una muy escasa porción del electorado. Pero con el tema del Esequibo creían que iban a poder levantar más votación. En la realidad lo que está pasando, y te diría yo que ha habido unos incidentes, no sé si ha llegado la noticia ya en el sur del continente, que ha habido incidentes en la línea del Laudo, en el río Cuyuní, en el cual ha habido disparos de grupos armados pero sin uniforme. Ha habido 3 casos denunciados por el gobierno guyanés, obviamente, que han, digamos, por suerte no ha habido muertos ni heridos, pero disparos hacia las patrullas guyanesas. Ahora, Guyana cree que eso está provocado por el gobierno venezolano para hacer ver que está presionando, y otros, en cambio, te pueden decir que esa es una zona en buena parte en manos a mafias del oro. Es una zona tanto de un lado como del otro en la cual hay una presencia de mafias importantes en el tema del oro y hasta presencia de la guerrilla colombiana. Entonces, te diría yo que no se puede saber si esos incidentes fueron de verdad provocados por el gobierno venezolano, que es lo que cree Guyana. Pero ciertamente esos incidentes han recalentado el ambiente entre los dos países. Sí, bueno, de hecho hay una ONG, Crime Insight, que ha publicado una serie de documentos sobre estas acciones, digamos, no oficiales por parte de Venezuela en el ámbito de la frontera, más que nada, ¿no? Y que está relacionado con redes criminales. Pero bueno, este es un tema más de fondo que habría que tratar con más detalle en algún momento. Pero no quisiera perder más tiempo para irnos. Ahora sí, ya tenemos claro el panorama en términos del proceso, en términos de lo que ha venido sucediendo recientemente, y ahora empiezan las preguntas de cómo esto se ubica en el contexto regional y global. Y la primera pregunta es en relación a cuál ha sido la política de Estados Unidos en general con respecto a la reclamación en años recientes y cuál es la reacción actual de la administración Trump, particularmente a partir del incremento de sanciones contra Venezuela y a la suspensión, no solo a la suspensión, sino a la devolución de parte del petróleo extraído por Chevron en Venezuela a PDVSA, ¿no? Bueno, efectivamente los Estados Unidos, digamos, vieron con bastantes simpatías en la época de Kennedy por las relaciones con Venezuela, en la reclamación venezolana, o sea, la veían positivamente. A partir del presidente Johnson se pusieron en una posición neutral, siempre hablaban en cambio de que los dos países tienen que resolverlo de una forma amistosa y pacífica, pero en los últimos tiempos, vamos a decir, yo diría ya algunos años, empezó el cambio, pero se acentuó ahora con
primero la gran presencia de intereses petroleros, obviamente norteamericanos, empezando por la Exxon, y la horrible relación que hay, obviamente, entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Maduro, que, como ustedes saben, no es reconocido por Estados Unidos, que por cierto, no solo por Estados Unidos, sino buena parte de los países democráticos, tanto latinoamericanos, muchos de ellos, y europeos. Pero esa es evidente y eso lo podemos ver en las declaraciones que hubo, la visita de Rubio, pero recordemos que hubo una visita, la primera visita de un canciller a Guyana de Estados Unidos durante toda su historia fue la de Pompeo, el canciller de Trump en su primer gobierno. Pero aún el gobierno Biden siguió con la misma posición de que ahora ya no es solamente resuelvan el proceso pacífico y me considero neutral, sino una posición de apoyo a la posición guyanesa de que hasta que la Corte no decida lo contrario, el arbitraje de 1899 es el que rige. Y entonces esta es la situación actual y además Rubio fue muy claro cuando estuvo en Georgetown en una visita reciente, cuando se le preguntó qué haría Estados Unidos si Venezuela actuara militarmente para recuperar el territorio y la respuesta fue, bueno, no dijo claramente, pero lo dijo, no le convendría mucho a Venezuela, haría un error muy grave y dejó la cosa así, pero obviamente hay colaboración ahora, hay cooperación mucho mayor del pasado entre la Guardia Costera guyanesa con inversiones o sea, cooperación técnica y económica en materia de defensa que ha habido en los últimos tiempos con Guyana. Y eso me imagino que se refuerza ahora en el marco del conflicto Israel-Irán por el hecho de que Venezuela sí es uno de los pocos aliados a nivel global que sostiene su relación con Irán y de alguna manera refuerza esa posición de Estados Unidos de incrementar las presiones sobre Venezuela. Sin duda, eso es algo ya más reciente todavía, obviamente por la guerra Israel-Irán. Te recuerdo que, por ejemplo, justamente en estos días Maduro ratificó su alianza y su apoyo a Irán frente al ataque a Israel y además hubo una visita del alto mando militar, de buena parte del alto mando venezolano, a la embajada de Irán, diciendo que evidentemente Venezuela estaba del lado iraní, que el apoyo era completo y total. Eso evidentemente va a tener efecto. Precisamente se habla mucho de una fábrica de drones que hay, eso sí se sabe, en Venezuela y que esa fábrica de drones ha tenido ayuda técnica por parte de Irán. Hay voces de otro tipo, y eso ya sí creo que son rumores de que podrían colocarse misiles en territorio venezolano, etcétera. Eso sí yo creo que es fake news. Pero eso de la fábrica de drones y cooperación de carácter militar de Irán con Venezuela ha habido. Bueno, hay algunas informaciones no verificadas, y por eso digo, entran también en la gama de rumores, de que el día de ayer han empezado a salir vuelos de Teherán a distintos lugares, incluyendo Rusia, pero principalmente también a Venezuela, sin que se sepa muy bien qué están transportando esos vuelos, ¿no? Probablemente haya desde gente hasta suministros que están llegando a Venezuela en el marco de la agudización del conflicto entre Israel y es que hay un vuelo
hay un vuelo directo Caracas-Teherán una vez a la semana. ¿Quién se monta en ese avión? No sé, pero está ese vuelo directo. Entonces no me extrañaría. Algunos dicen que es familiares de los gobernantes en Irán que están saliendo por si acaso, ¿no? Por para Sí, evitar. ese es el comentario. Pero bueno, no ha sido verificado, así que en todo No, caso entra dentro de, eh, el ámbito de los rumores posibles en los torno a esto. chismes, dicen. Y sí, los chismes. Y como se nos está acabando el tiempo, lo que me gustaría es cerrar con una pregunta en relación a cómo ves todo el desarrollo del tema del Esequibo eh, con respecto a la reclamación argentina en relación a las Malvinas, entre otras cosas porque hace un par de días en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas se reiteró por un consenso muy débil, yo diría, un poco forzado, pero se reiteró la posición argentina de la soberanía de las islas, y no solamente de Malvinas, sino de Georgia del Sur, de Sandwich, y la necesidad de que se continúe un diálogo de ambas partes, considerando que ambas partes, en torno al tema de las Malvinas, son Gran Bretaña y Argentina. Quiero señalar que, por cierto, en ese consenso logrado por el gobierno actual de Argentina, eh, contó con el apoyo de Venezuela para favorecer su posición, Bueno, obviamente. eh, paradójicamente. Y sí, pero en eso siempre ha habido una coincidencia, aún en gobiernos democráticos, ¿no? Recordemos que el gobierno de Luis Herrera Campins apoyó a Argentina en su enfrentamiento con la Gran Bretaña, aún siendo un gobierno democrático y siendo Argentina en ese momento un gobierno dictatorial, pero lo hizo en función precisamente del apoyo a la reclamación de Argentina sobre la Malvinas. Ahora, ¿qué relación ahora tiene eso? Yo lo veo que es bastante tenue, o sea, bastante baja, porque ya el tema exacto de Argentina, me imagino que el camino es a ver, de lograr a través de la negociación con la Gran Bretaña encontrar una salida de algún tipo. No sé qué. Yo le sugeriría a los argentinos que hicieran un gran trabajo con los habitantes de las Malvinas, porque el tema de fondo es que Gran Bretaña siempre se va a poner y decir, bueno, yo no soy realmente, es que los que viven allí quieren permanecer británicos. Y entonces, si no se resuelve ese problema, es difícil para la Gran Bretaña aceptar una rectificación. Yo me acuerdo en el momento, yo era embajador en Guyana en esos años, en el 82, me acuerdo cuando hubo la posición de Hague, de la posibilidad en esa época, del secretario de Estado norteamericano, de poner las tres banderas, se decía, la bandera argentina, la de las Naciones Unidas y la británica, y así como e iniciar de allí un proceso de negociación, pero los militares argentinos no lo aceptaron y prefirieron la vía, la vía de la fuerza, y allí creo que se equivocaron. Sabio, te agradezco muchísimo por esta explicación a fondo del tema de la reclamación del Esequibo y de cómo está avanzando en este momento, además en el contexto de las turbulencias mundiales, ¿no?, que se están dando. Y nada, te mando un fuerte abrazo, agradeciéndote nuevamente. Voy a leer el cuento ahora a continuación, así que si quieres quedarte a escucharlo, el personaje se llama Lucio, para que no haya confusiones. No, cómo no, yo me quedo. Bien, en relación con lo que venimos conversando y con nuestras experiencias en el Caribe en general,
En mi libro Comida, diario de un antropólogo hambriento, que se presentó hace poco, hay una sección dedicada a cuentos del Caribe y en especial uno que se llama Carnaval en Trinidad, el antropólogo hambriento en su salsa. Volamos desde Georgetown, la capital de Guyana, a Puerto España en un moderno avión de Viasa. Con mi amigo Lucio habíamos pasado 2 semanas de trabajo de investigación en Guyana. Si no me equivoco, él estaba preparando una serie de artículos sobre la reclamación del Esequibo y yo estaba bregando con mi tesis de maestría sobre el complejo entramado guyanés de etnicidad y poder político. Ambos habíamos planificado para después de 2 semanas de estadía en la capital guyanesa, pasar unos días de vacaciones en Trinidad aprovechando que el vuelo a Caracas hacía escala en España y que para esas fechas iba a estar iniciándose el espectacular carnaval trinitario. Reservamos una habitación a compartir en el Hotel Hilton, calculando que iba a ser nuestra base de operaciones para el desenfreno. Desenfreno bacanal, le dicen los trinitarios, al carnaval, así que sin ningún prurito se utiliza muchas veces esta palabra, que se avecinaba el carnaval y pagamos la reserva por adelantado. Eran los finales de la década del 70 y todo se pagaba en efectivo, ya que ninguno teníamos tarjeta de crédito. Cuando nos instalamos en el hotel, descubrimos con consternación que mi amigo había perdido el billete de su tramo de regreso a Caracas. Eran épocas en que los pasajes aéreos se emitían en papel y no había registros electrónicos, de manera que para recuperar su billete había que pagar en efectivo. Pero después de la estadía en Georgetown, solo nos quedaba poco más de lo necesario para afrontar ese gasto entre los dos. Podíamos participar en la fiesta del carnaval y tener un alojamiento seguro, pero lo más probable era que en esos 5 días íbamos a pasar hambre si queríamos disponer de alguna botella de ron para acompañar los desfiles y los bailes. Tuvimos suerte. En aquellos años la universidad había recibido como profesor visitante a un amigo haitiano, quien más tarde iba a ser presidente de Haití. Con su esposa nos invitaron a un almuerzo en su casa y con eso cubrimos opíparamente un día de comida de la estadía en Trinidad. Pero restaban 4 días por delante. No quedó más remedio que sacrificar un brown cake, una especialidad guyanesa que una señora china de Georgetown me encomendó llevar a su hijo que estudiaba en Caracas. Desde luego, cuento esto con un dejo de vergüenza, porque más tarde tuve que decirle que su hijo nunca recibió esa delicia porque me la habían decomisado en la aduana. Pero con la comida ofrecida por nuestros amigos haitianos y la torta, no íbamos a poder resistir 5 días de jolgorio. La reserva del hotel no incluía desayuno, pero el Hilton estaba atiborrado de extranjeros que venían a ver y participar en el carnaval, y para el desayuno había que hacer una larga cola para servirse en un extenso mostrador con viandas. De modo que formamos fila por las mañanas, y mientras la cola avanzaba, íbamos comiendo lo que podíamos poner en nuestras bandejas hasta llegar con un café a la caja en que se pagaba. Logramos sobrevivir gracias a esos desayunos y pudimos comprar nuestras botellas de ron para la ocasión. El carnaval, que ya en aquella época era fastuoso en Trinidad, nos daba la posibilidad de mezclarnos con las comparsas y con el gentío que las seguía, bailando al son de los calipsos. La algarabía en las calles era incontenible y deambulábamos bailando sin rumbo entre la muchedumbre. Así fue como conocimos a 2 noruegas, excitadas por la fiesta, con las que hicimos más que buenas migas. En realidad, de las migas ya no quedaba nada, porque nos habíamos comido la torta. Y que después de bailar y emborracharse, las 2 noruegas, a su gusto, erotizadas por la lujuria que reinaba en el ambiente, solo querían tener sexo. Pero se nos presentaba un problema logístico. Compartíamos habitación con mi amigo y también todavía compartíamos un cierto grado de pudor que nos impedía usar usar la habitación los 4 simultáneamente. Tuvimos que establecer una señal en el pasillo
que llevaba a la habitación para avisar que ya uno de nosotros la estaba ocupando. El sistema funcionó y ambos tuvimos ocasión de deleitarnos, por separado, de la liberalidad de las nórdicas. Al otro día, sin embargo, no logramos encontrarlas en el tumulto y nuevamente ambulamos de un lado para otro, bailando al son de Sugar Boom Boom, cuya traducción es purito de azúcar, el calipso ganador de ese año por las calles de Puerto España hasta conocer a dos venezolanas. Repetimos el sistema de señales y así fue sucesivamente por el resto de los días en que vivimos a plenitud, a nuestros 20 y tantos años, el carnaval trinitario. Pasajes en mano, regresamos finalmente a Caracas, excitados, aún hambrientos, pero eufóricos. Bueno, si esto trae algún tipo de remembranzas, me alegro de eso. Vamos a finalizar el programa aquí. Habría un par de cuentos más al respecto, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Y nuevamente agradeciendo al embajador Garavini por su disposición para conversar sobre temas más serios y también para compartir estos cuentos de nuestra juventud. Me despido de todos ustedes y un fuerte abrazo para ti, Sadio, y será hasta la próxima. A ti y a todos tus escuchas. Muchas gracias, muchas gracias.